Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta es la segunda parte del alfabeto cirílico, el segundo vídeo. Quería empezar con un pequeño inciso porque revisando el vídeo anterior me di cuenta que me salté una de las vocales, la U. Entonces voy a explicarla brevemente porque también tiene un pequeño detalle que hay que tener en cuenta, puesto que es esta de aquí y es exactamente igual que la Y del castellano. Entonces hay que tener mucho cuidado, puesto que esto no se pronuncia ni como I, ni como U, ni como nada cercano a una Y o a una I latina. Es la U en el alfabeto cirílico. Bueno, y una vez dicho este inciso, pasaríamos a la segunda parte del alfabeto cirílico, que como bien dije en el primero son las consonantes, y os iré una por una explicando cómo es su sonido y su fonética, así como cuando hay que tener cuidado con algunas de ellas para no confundirlas. En ruso lo llaman «ложные друзья переводчика», que es como los falsos amigos del traductor o false friends en inglés, que son aquellas letras que pueden parecerse a las del alfabeto latino y tenernos digamos, en vilo de que pueda ser sujeto a confundirse. Como decíamos antes con la U, que se parece a la Y, o la Y, que se parece a la E, pero no es la E, puesto que este es el sonido E del castellano, etcétera, etcétera. Comenzamos pues con la B, que esta es exactamente igual, suena igual que nuestra B del alfabeto latino, es una B labial, B, los dos labios se juntan a la hora de pronunciarlo, y es este signo aquí en mayúscula y esta letrita así en minúscula. Así es como se escribe. Vamos con el primero de los false friends, que es que para nosotros esta letra, que es la V en ruso, se escribe como la D en castellano. Hay que tener mucho cuidado porque esto no es la B labial, sino la V dental, que es una V en ruso. Y no se pronuncia V dental, sino V. Los dientes chocan con el labio inferior a la hora de decirlo. V. La siguiente letra sería la G, que es esta letra de aquí, en mayúscula y en minúscula. Posteriormente tenemos esta letra, que es la D, nuestra D, también parecida. Vamos con uno de los sonidos que no existen en el castellano, esta consonante. Cuando lo traducen en el inglés, o digamos la forma de escribirlo como fonética, lo escriben como ZH, pero no suena nada parecido a una Z. Yo lo llamo J vibrante. Y no J porque suene como el sonido de J del castellano, sino porque en muchos idiomas la J es IE, parecido a este sonido de IE. Pero no es una IE normal, sino que es vibrante, es re, jarka. Como podéis ver, vibra en los aparatos fonadores de la boca a la hora de decirlo. No es simplemente IE, como diríamos esta vocal, sino re. Este es uno de los sonidos que no tenemos en el castellano y que hay que tener muy en cuenta a la hora de pronunciarlo. Pasaríamos a la Z, que la Z también tiene su particularidad porque no suena como la Z del castellano, que es z, sino esta es, como lo llamo yo, Z con zumbido, es z. Zumba un poco en la boca a la hora de pronunciarse. Zasto, por ejemplo. Tiene que sonar con ese zumbido y es parecido a este 3. Pasaríamos ahora a la I corta, que esto es considerado una consonante porque no es considerada una vocal, sino está más cerca de lo que consideran una consonante. Y lo encontramos en un montón de palabras, sobre todo en los adjetivos, como podemos ver, ruzki. El final es la I corta, que es este circunflejo redondito. Como bien dice el propio nombre, suena mucho más breve a la hora de decirlo. Es I, no es I, es I. Entonces, cuando lo encontremos, que lo encontraremos mucho al final de los adjetivos masculinos, por ejemplo, como acaba de decir Ruzki, es el doble sonido de la I larga más la I corta. Y se considera una consonante. Entonces hay que tener en cuenta que esta I con circunflejo redondito es también una consonante y no es considerada vocal. Después pasaríamos a la K, que la K no tiene ningún misterio. Es K, nuestro sonido del castellano igual, K, Ki, Ku, Ke, Ko. La L sería lo siguiente, que es esta consonante de aquí. Y hay un detalle, puesto que nuestra L está justo en el punto intermedio fonético
entre la L de forma dura y la L de forma blanda que hablábamos en el vídeo anterior, que todas las consonantes tienen. Entonces, la L en su forma dura suena más gutural, es L, como luna, luna, предложить, por ejemplo. Y la L suave está más cerca de nuestra L, pero suena un pelín distinta porque suena más blandita. Lo encontramos en palabras como ille, que significa o, el o de esto o aquello. Ille, y veis que suena ille, le, no ili, ille. Entonces, digamos que, como decía, está más cerca de nuestro sonido de la L castellana, pero simplemente hay un pequeño matiz de que es un poco más blanda y estaría la nuestra entre la pronunciación de la forma dura y la forma blanda del ruso. Después pasamos a la M, que no tiene ningún misterio ni nada parecido, es la M natural, como la vemos en el alfabeto latino. Aquí hay que tener otro detalle en cuenta con la N. Uno, no confundirla con la I, como decíamos, que la I se escribe de esta forma, es la N al revés. Y la N se escribe como una H del alfabeto latino, en el alfabeto cirílico. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundirlo ni con la I latina ni con la H del alfabeto latino también. Después pasamos a la P, que es el signo pi, como en griego. Y aquí viene un poco el trío calavera, que se puede confundir mucho con el alfabeto latino, y que hay que tener muy en cuenta. La P es el signo pi, pero lo que encontramos, al igual que ocurre en el alfabeto griego, lo que para nosotros es la P en el alfabeto latino es la R en ruso. La R. Nada que ver con la P, que es el signo pi. Y la S es la C del alfabeto latino, como podemos ver. Entonces, aquí puede haber una pequeña confusión a la hora de escribir. Porque, por ejemplo, si ponemos... A mí esto me pasaba de joven cuando yo estaba aprendiendo ambos alfabetos y aprendía antes el alfabeto cirílico que el latino. Entonces, cuando querías poner rosa, tenía que poner poca, como podéis leer. P, que es la R, O, S, A, rosa, que es el nombre de mi madre. Pero, claro, en alfabeto latino era poca. Y ahí había una cierta confusión curiosa que tenemos que evitar, sobre todo desde el principio para no confundirnos. Después tenemos la T, que esto es un sonido natural, pero ya hemos dicho en el vídeo anterior que todas tienen su forma dura y su forma blanda, y la forma blanda no suena como la T dura, sino que ya decíamos que es la ye, igual que la D es la ye. Y así con todas, básicamente. Vale, después pasaríamos a la F, que es el signo Fi, también del griego, este signo que tenéis aquí, en mayúscula y en minúscula. Pasamos a otra letra que no existe su fonética en el alfabeto latino, pero yo lo llamo la J suave, y este sí que es un sonido de J, pero no el que tenemos en castellano, que a veces lo remarcamos muchísimo de manera gutural, como ja, Jerez, y no suena así, es una J suave. De hecho, sale aire al pronunciarla. J. Tenéis que notar que sale una pequeña ráfaga de aire cuando la decís porque sale del paladar, no de la garganta. Es J. Vale, después pasamos aquí a las letras que representan sonidos dobles o otros sonidos que no tenemos en castellano, que tendríamos la primera, la Ts, que es un sonido de TS. Este 4 redondito, que se parece a un 4, es la che, de chocolate. Y se pronuncia tal cual, che. Aquí vienen dos que son muy importantes de diferenciar. Es la sh y la sh. Este le he puesto un sonido como SH-CH porque está más cerca de sonar así, como una mezcla entre una SH y una CH. Es parecido, es un poco más blando que el she del inglés, de decir ella, she, porque aquí tenéis que tener la boca completamente sonriente. She. Así. Shas. Suena she. Y esta suena mucho más dura. Sh. Suena duro. Sha.
Y bueno, hasta aquí serían las consonantes y la lección de hoy. Esto sería el alfabeto cirílico completo. De nuevo vuelvo a incentivaros a practicarlo escribiendo nombres, aunque luego hay una transliteración de cómo se escriben ciertos nombres del alfabeto latino al alfabeto cirílico, porque por ejemplo mi nombre, que es Héctor, no hay una H, que aunque es muda en el español, pero no hay una H ni un sonido cercano a eso, y se escribe con G, Giector. Y vuelvo a pasar lo de las O's, no es Giector, es Giector, porque el acento cae sobre la Y, Giector. Entonces es verdad que más adelante hablaremos de cómo escribir ciertos nombres transliterados al alfabeto latino, de cómo lo escribirían los rusos, pero podéis ir empezando, como decía antes, Rosa, o nombres, vuestro nombre, David, Iliana, para practicar un poco con los nombres y que así vayáis haciendo con el alfabeto cirílico de una manera más cómoda hasta que lo lleguéis a interiorizar perfectamente, que creedme que no es tan difícil. Entonces, bueno, hasta aquí la lección de hoy, esta segunda parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.